Todos extrañamos el encuentro con la familia de los domingos y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos el picadito. ¿Cómo les va? A manera de festejo por haber recuperado este canal de YouTube, voy a compartir con ustedes un picadito más. No me voy a dedicar a hablar tanto, es tanto lo que no pude compartir con ustedes durante todo este mes y 10 días de silencio. Hay algunos videos que me gustaría que queden y ustedes lo compartan a todos lados, porque explica las mentiras del macrismo respecto del accidente del tren, respecto de la Morsa, que al final no era Aníbal Fernández. Así que vamos a mostrarles lo que dijo Dugan, lo que dijo Víctor Hugo respecto de esto que es tan importante y signó los destinos del país. Porque estas operaciones que se hicieron antes de que termine el 2015 hicieron que la gente se convenza que Aníbal era un narcotraficante y un asesino y que era culpa del gobierno de Cristina el hecho de que haya un accidente ferroviario. Eso hizo que la gente esté desilusionada. Es lo mismo que cuando se buscó la ruta del dinero K, que no existió nunca, y se encontró el dinero M, dinero negro, que se encontró en cuentas de Panamá, en cuentas de Delaware, en cuentas de Andorra. Bueno, lamentablemente tuvimos que pasar por eso en base a estas mentiras. Ahora, si encontramos la vacuna y se vuelven a juntar con el cuñado, con los compañeros de trabajo, con la suegra, que son gorilas, explíquenle cómo son las cosas, junten estos videos, pero especialmente el de Leandro Santoro, que explica los últimos movimientos del dólar, por qué se hacen, pero también la poca participación de los nuestros en defensa del modelo. Si no es Leandro, si no es Aníbal, ¿quién sale a poner la cara? ¿Solo el presidente? Bienvenidos a este nuevo picadito. Uruguay ocupa el cuarto lugar en América del Sur en tasa de homicidios. Esto es de 2019. Por primera vez en la historia uruguaya, la tasa de homicidios alcanzó los 2 dígitos. El lunes pasado, el Ministerio del Interior de Uruguay, esto es un medio uruguayo obviamente, durante el año 2018, la tasa de criminalidad llegó a 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes en todo el país. Mirá, ahora el nuevo dato coloca a Uruguay obviamente por encima de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y mirá dónde aparece Argentina. Mirá qué pacíficos que son los uruguayos, mirá qué buenos que son los montevideanos. Otro medio de Uruguay, El Observador. Uruguay enfrenta epidemia de asesinatos y supera la mayoría de los países de la región. Son datos, para que veas que no hay operación. Epidemia de los millones en el aire. En 13 meses hubo 74 cajeros explotados. Los bancos buscan curas a la epidemia. Esta es la inseguridad en Uruguay y la muerte en Uruguay. ¿Te das cuenta que Susana Jiménez te está mintiendo? ¿Te das cuenta que Juanita Viale te está mintiendo? Que un peluquero se presta a estas cosas y que una mujer desde la real estate en Punta te dice que la verdad es que Uruguay es un país magnífico. Estos son los datos oficiales de Uruguay. Todos estos son medios uruguayos y además reportamos lo que dice el Ministerio del Interior de Uruguay. Pero te vamos a seguir mostrando ahora cuán barato que es Uruguay en dólares. Dale. El Observador, Uruguay en las tarifas de combustibles y energía más caras de la región. Acá está, país Uruguay, la energía eléctrica para el sector industrial, $121 en dólares y en megawatt está calculado. Mira dónde está Argentina. Si es el hogar, mira cuánto pagas. $260. Mirá cuánto pagás en Argentina, 95. En Fuel Oil pagás 0,80 centavos de dólar, en Uruguay y en Argentina 68. El gas natural residencial, $1,51 y acá en Argentina 0,24. Claro, es alevosamente, o sea, es 7 veces menos. ¿Se entiende? El Fuel Oil también es 55 centavos respecto a 80 de Uruguay. Y acá tenés Uruguay en gas licuado de petróleo, o sea, la garrafa, $1,32 y en Argentina 56 centavos. En gasoil 1,23 y en Argentina 83 centavos. En nafta $1,67 en Uruguay, 0,94 en Argentina. La cebolla está el doble en Uruguay. Las papas están al triple en Uruguay, los tomates está casi el doble, las naranjas está casi el doble o un 40% más. O sea, muchachos, estos son los precios de Uruguay respecto a Argentina. Esto es así, el kilo de pan
está a $1 en la Argentina, 1,70 en Uruguay, casi el doble. Si a vos te parece caro la Argentina, bueno, sumale entre un 50 y un 70% más los precios en Uruguay, todos los precios. Pero sigamos viendo, por favor. En el transporte vas a ver, por ejemplo, un auto cuesta acá en Argentina aproximadamente $19.000. El mismo vehículo que es un Volkswagen Golf te cuesta $27.000. $27.000 respecto a $19.000. $8.000 menos, muchachos. Te regalan un auto en el medio de lo que cuesta Argentina y lo que cuesta Uruguay. No sean giles, muchachos. No repiten cosas así porque va a perder el periodismo, se lo digo. Vamos a perder todos como periodistas. No nos va a creer absolutamente nadie. Mirá la gente que emigra de Uruguay. La gente que se va de Uruguay, ¿no? En el año 2019 fueron 291.000 hombres. Mujeres 341.000. Se fueron en 2019 633.000 personas de Uruguay. ¿Cuántas te decían que habían llegado de argentinos? ¿25.000? Bueno, nos están debiendo 610.000 personas. ¿Sabés a dónde se va esa gente mayormente? Primero a la Argentina, después muy lejos a España y después a otros países. Pero primero a Argentina. Se van 633.000 personas. ¿Te das cuenta que te están mintiendo? A esta altura no me mueve el impedimento. Pasemos a temas más vinculados a la actualidad. No sé si leíste la carta del expresidente hoy en el No, Diario es de la una Nación. huevada, no pierdo tiempo en eso. No, bueno, pero... Es una huevada. Si te gusta la huevada, leanla. Yo no. ¿Qué puede salir de este tipo? Este mamerto no sabe absolutamente nada, no sabe cuándo es nunca. ¿Vos querés que yo le dedique una parte de mi tiempo del domingo a leer lo que hace este tipo? No. Leí, sí, unos renglones porque uno tiene tantos años de experiencia en esto que vos, por mirar la lectura, sabés quién escribe. A ustedes les pasa más o menos lo mismo. Yo te pongo escritos de las redacciones de ustedes y vos mirás y si esto lo escribió fulano, lo sabés. Eso no lo escribió este tipo si no sabe escribir. Esto se lo ha escrito algún personaje de la política horrible que vive en las afueras de la provincia de Buenos Aires, que viven con mucha pastilla, y entonces esos son los resultados que otorgan, pero no deja de ser una buena. Entonces, obviamente, todos hacen lo que la reina, entre comillas, la reina maldita, quieren. Tengo mucha bronca. Creo que nos han robado el país, que los jóvenes no tienen futuro. Tengo 2 hijos profesionales que los estoy empujando para que se vayan. Quiero que se vayan de este país, por más que sé que hay que quedarse a luchar. A mí me arruinaron la vida. Todos los gobiernos, salvando a Macri, que fue lo único bueno que nos pasó, todo lo demás un desastre. ¿Qué rescataría de la gestión de Macri? Mira, excepto la parte económica, que reconozco que fue muy difícil, para mí íbamos en camino a ser un país en serio, un país primermundista, un país donde nos respetaron. Macri, una persona que en todo momento respetó la Constitución, una persona que me da orgullo verlo ante el mundo, que nos devolvió al mundo, una persona honrada, decente, para mí lo mejor, es un orgullo. Argentina del año 2015, el peor año en mucho tiempo para la República Argentina, por la cantidad de mentiras que se instalaron. Acuérdense, el tema memorándum, el tema Nisman, el tema 11. ¿Qué pasó en 11? Bueno, tiene que ver con Marcos Córdoba, el motorman, que pidió una libertad adelantada, quiere irse a la casa, él está condenado por estrago culposo, y en una entrevista con psicólogos, no en una declaración indagatoria, una ampliación de declaración y demás, en una entrevista con psicólogos, él terminó diciendo algo que ya sabíamos que había ocurrido, pero en boca de él es muy fuerte. Mirá, el maquinista de la tragedia de Once confesó que había anulado los frenos del tren. Marcos Córdoba aceptó su responsabilidad en el accidente ferroviario que provocó la muerte de 52 personas en una entrevista con una psicóloga en el marco de un pedido de libertad condicional. A ver si entendemos algo. Hay varios frenos en un tren. Uno es el acelerador y freno manual, que es cómo se conduce el tren. Y después hay un freno que se llama de hombre muerto, que es un freno que es un elemento que hay que estar todo el tiempo presionando mientras el motorman maneja. El problema es que los motorman tienen una pésima costumbre y Marcos Córdoba, como muchos maquinistas, anulaba con algún tipo de trampa, anulaba el freno de hombre muerto. El freno de hombre muerto sirve porque si el conductor, teniendo acelerado el tren, que quedaba el acelerador no volvía a su posición, quedaba acelerado, soltaba porque le agarraba o un infarto o se desmayaba, o se dormía, soltaba el dispositivo hombre muerto, el tren se frena y evita una tragedia.
¿Qué pasó con Marcos Córdoba? Mecánicamente el accidente de Once es muy simple. El tren venía frenando, el tren podía frenar y venía frenando en todas las estaciones. Entonces, ¿podía frenar en Once? Claro que podía frenar en Once. ¿Qué pasa cuando entra a la estación? Marcos Córdoba se queda dormido. Eso se ve porque Marcos Córdoba ya no venía acelerando, venía como en un auto en punto muerto y el tren venía con inercia, ahí tenían que empezar a frenarlo. Cuando entra, está estudiado, y venía con inercia, es decir, no se aplicaron los frenos. ¿Y qué pasó con el hombre muerto? Porque si se queda dormido, se tendría que haber frenado el tren igual. Lo tenía anulado Marcos Córdoba. Eso ya se sabía, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo esto que dice Marcos Córdoba. Ya de las pericias surgía que el sistema de hombre muerto estaba anulado artificialmente por Marcos Córdoba. Lo que pasa es que en la palabra de él, que él lo diga, bueno, es muy fuerte, son 52 vidas humanas, ¿no es cierto?, las que están detrás de este horror. Más allá que después, el debate por el cual fueron condenados muchos funcionarios y demás tenía que ver con que el mal estado de los trenes, dice el fallo, generó más muertes. Dicen que, entre otras cosas, la fatiga del material generó el encaballamiento y que eso generó más muertes y no hubiese pasado de estar el material rodante en condiciones que evidentemente no lo estaba. Pero ¿qué causa el accidente? El accidente lo causa la actitud negligente y criminal de Marcos Córdoba, que se queda dormido y por eso choca el tren. Después lo demás es una consecuencia de la actitud de Marcos Córdoba que, insisto, se duerme y el tren choca. Digo porque estas cosas no se dijeron en su momento, o por lo menos casi que estaba prohibida decirla en los medios, porque si decías esto estaba defendiendo a Ricardo Jaime. A mí Ricardo Jaime ni me va ni me viene, no me interesa, no tengo nada que me una a él ni lo conozco, entonces lo puedo decir con total libertad. El choque se produce por la culpa de Marcos Córdoba. Todo lo demás es un análisis que se hace sobre el material rodante, la situación, pero nada de eso lo estaríamos discutiendo si Marcos Córdoba hubiese frenado el tren. No estaríamos discutiendo si los vagones estaban bien, mal, si eran más viejos, menos viejos, etcétera. El destino de los subsidios y todo lo que ya sabemos. Necesitaba cerca de las elecciones algo importante. ¿Qué hizo la gente de Clarín? Sacó un condenado a perpetuidad por ser triple asesino y lo trajo y lo sentó. A uno lo sentó en TN, al otro lo sentó en la casa de Carrión, tal Salceda. Y ambos dijeron que ellos sabían quién era la Morsa era Aníbal Fernández, que era el ideólogo del triple crimen. Mire usted esto que era el destacado y título de Clarín de hoy, cuando con una periodista seria que hay en el diario escribiendo una nota, de pasada queda muy claro que la Morsa nunca fue, por supuesto, Aníbal Fernández. Era un pose, un espía, uno de esos tipos de mezcla de la DEA, siempre Estados Unidos, mezcla la derecha, mezcla lo peor que haya en el mundo de la Argentina o de cualquier parte. Esa era la realidad. No era Aníbal Fernández. Y él lo dice, Clarín, después de todo el daño que hizo. ¿Quiere recordar, con estos collages que hemos preparado, porque no alcanza la pantalla para poner uno tras otro todos los títulos, lo que decían en el 2015, desde agosto del 2015, como bien me recuerda Alberto Mar, gran colaborador, y de él tomamos algunas imágenes del futuro libro La Batalla Cultural que sacaremos con Coligüe, vale la pena mencionarlo. Bueno, mire, todo esto que usted está leyendo, todos estos títulos, todos estos comentarios son apenas el 1% de todo de cuanto se dijo de la Morsa, del crimen, del triple crimen. Este domingo vas a saber lo que nunca te contaron de la Morsa. Este domingo la nata se ocupa de Aníbal. No confundo el adversario. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Martín Lanata habla por primera vez y cuenta sus vínculos con la Morsa. Míralo. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no. Quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández. ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Efedrina vinculan a Aníbal Fernández. Vincula directamente al jefe de gabinete, además candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, con la droga. El programa de hoy, ajustense los cinturones porque es un desastre. Miralo a Salerno, socio de Ferrón, vinculando a Aníbal Fernández al tráfico de efedrina. Mirá. En algún momento de la conversación
yo le pregunto quién era la Morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. Esteban Pérez Corradi, usted dice estaba vinculado a Aníbal Fernández. Sí, sí, sí. Uno de los testimonios importantes fue dado en la casa de Carrió. En la casa de Carrió. Es una persona, yo la quise mucho, la verdad, pero después me di cuenta que un hombre que no tiene la más mínima dignidad no merece ser un hombre. El mismo cuadro, el mismo Buda, los mismos Sí, adornos, casa, es decir, digamos, es la misma casa. Bueno, no sé si tuviste oportunidad anoche de ver el programa o si, bueno... Sí, lo vi. Habíamos dicho que Aníbal La Morsa Fernández estaba vinculado al tráfico de efedrina y al triple crimen. No lo habíamos dicho nosotros, lo habían dicho 2 testigos directos del asunto, que declararon después ante la justicia. Los 2 testigos, Salerno y Martín Lanata, ratificaron la declaración en PPT ante la justicia. ¿Usted conoce al doctor Aníbal Fernández? No, para nada, lo ha preguntado el doctor. ¿Por qué Martín Lanata sale a acusar a Aníbal Fernández, doctor? Habría que preguntarse primero quién lo convenció, porque yo como su abogado jamás hubiese ni mínimamente aconsejado que opine algo que es mentira. Ya sabíamos hace mucho tiempo que todo Sí, eso... pero sabíamos, no pero ocurría. nadie dice nada. Bueno, pero por eso, ¿cómo se vive? Mal. Dios no quiere cosas puercas. Un día se va a saber. Un día se va a saber. Y evidentemente la investigación no fue inútil porque, bueno, los resultados están a la vista. Entonces, viste que siempre uno se pone cómodo y critica todas las cosas que la justicia no hace en tiempo y forma. Bueno, tardó porque tardan estas cosas, pero evidentemente han puesto las cosas en su lugar. El amor propio de mis compañeros. Pedí el collage otra vez. Eso que yo le decía, con esto queda muy claro además, manifestaban desde agosto del 2015, ahí empezó el operativo. ¿Faltaba cuánto para las elecciones? ¿Cómo puede resistir la democracia todo eso? A un suicidado lo convirtieron en un asesinado, pero no les alcanzaba con eso. Tenía que ser la presidenta de entonces. Y así todo el año, todo el año. No hay democracia que aguante. Y después esto que dijeron del candidato a gobernador de la provincia que más importa en el momento electoral cuando se hace el balance general. Todo esto estaban diciendo. Y lo que dijeron después para justificarse. ¿Se puede mentir de esta manera? Ser un medio de comunicación que se pretenda serio o histórico. Están festejando no sé cuántos años y sacan su publicidad. ¿No les da vergüenza lo que han hecho con el periodismo? Operadores irresponsables son ponzoñosos de corazón, mienten por guita todos los días, muy obedientes a su patrón. Desde sus medios podridos, siembran el odio y la sinrazón. El periodismo sufre a estos tipos, tipas y tipes de lo peor. Son muy jodidos, ya sabe usted, más peligrosos que gorilas con chile. Son muy jodidos, ya sabe usted, como piraña chapoteando en el bidet. Locura virus globalizado y no hay vacuna para este mal. Miles de zombies alimentados con infodemia profesional. El mundo sigue, gira que gira, y estos fulanos, dale que va. Malabaristas de muchas vidas, les chupa un porno la humanidad. Son muy jodidos, ya sabe usted, más peligrosos que hormiguero en el somier. Son muy jodidos, ya sabe usted, más peligrosos que Patricia Sommelier. Son muy jodidos, ya sabe usted, más peligrosos que alacrán en canapé. Son muy jodidos, ya sabe usted, cómo tener entre las piernas un yacaré. Quiero plantearle una muy breve historia, la historia de la Argentina cíclica. En la mitología griega hubo un gigante, un personaje al cual Zeus, el dios del Olimpo, castigó. Se llamaba Sísifo. Y el castigo que había recibido Sísifo, mire, no importa por qué, pero el castigo era
la verdad, aterrador, ¿no? Tenía que empujar una roca enorme, una roca realmente muy importante, pendiente arriba. Tenía que hacerlo hasta la cima de una montaña. Y el castigo era que cada vez que esa roca llegaba hasta la cima, con un esfuerzo enorme, Sísifo, tras empujarla muchísimos metros, esa roca mágicamente aparecía nuevamente en la base. Y así Sísifo, una y otra vez, condenado a la eternidad, tenía que empujar esa roca hasta la cima, que a su vez volvía a aparecer en la base, que nuevamente Sísifo llevaba hasta la cima, y ese ciclo se repetía eternamente. A veces nos parece que la Argentina enfrenta problemas parecidos, problemas cíclicos, situaciones realmente muy complejas. Y esto está íntimamente relacionado con el dólar, esa moneda que ya comparte varias décadas en nuestro país. La Argentina es un país bimonetario, no hay ninguna duda de esto. Pero también al mismo tiempo habrá que decir que esas crisis que enfrenta la Argentina tienen una raíz bastante común. Esto es, la Argentina o enfrenta problemas vinculados con las deudas, no puede pagar las deudas porque no tiene dólares, o en todo caso, cuando se queda sin dólares, en lugar de ir a un default, lo que va es una devaluación, brutal devaluación que genera una detención de lo que es el crecimiento económico. Los ciclos se llaman ciclos de stop and go, y la Argentina ha enfrentado muchísimos de estos ciclos, y la verdad que cuesta mucho nuevamente retomar el camino del crecimiento. Son crisis o vinculadas con fuertes devaluaciones y picos de inflación, o son crisis vinculadas con la poca capacidad, la nula capacidad de la Argentina para hacerse de dólares para pagar esas deudas. La situación de nuestro país en el concierto mundial, por supuesto que es muy compleja. La Argentina es un país que tiene una industrialización media, no es un país sumamente industrial, consume muchos dólares cada vez que esa industria se pone en actividad, no produce sus insumos, no produce sus maquinarias, tiene que importarlas. Y al mismo tiempo es un país que está alejado de los grandes centros de consumo, no tiene poder de lobby para ganar esos centros, para poder exportar esas mercancías, y entonces todo eso lo que genera es lo que se llama una restricción externa. Viene de afuera, es una restricción, nos cuesta mucho conseguir divisas, y esas divisas muchas veces tienen que financiar nuestro crecimiento. Si no tenemos esas divisas no podemos crecer y entramos en largos periodos de recesión económica. Algo de todo esto ha vuelto a pasar en la Argentina, y la verdad que no es nuevo, pero se ha profundizado en los últimos meses. Yo podría decirle que en términos generales todavía hoy la Argentina consigue dólares producto del comercio exterior, que exporta más de lo que importa, en un contexto donde por supuesto hay recesión económica y donde esa recesión de alguna manera lo que termina impactando es en que la Argentina importe menos. Como importa menos, se queda con los dólares producto del comercio exterior. Pero incluso con esos dólares que se queda, la verdad que el escenario es sumamente complejo y no le alcanza a nuestro país. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos años, en las últimas décadas, pero sobre todo también en los últimos 2 años, si me permite, la Argentina vivió en una especie de, yo le diría, flexibilización inédita en términos financieros. Dilapidó una cantidad de dólares enorme. De hecho, se fugaron prácticamente 90.000 millones de dólares en los últimos 2 años en la Argentina. Y fue, por supuesto, en el último periodo del gobierno del expresidente Macri. Esos 90.000 millones de dólares que se tomaban a través de la deuda, la verdad que hoy hacen muchísima falta y no están ni siquiera en las reservas del Banco Central. Y a partir de ahí viene una ola de escepticismo, una ola de desconfianza realmente muy importante, que incluso el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos por ahora, no pudo afrontar, no pudo conformar, no pudo contener. Y lo que tenemos hoy es un Banco Central que vino perdiendo sistemáticamente una cantidad de reservas enormes. Más allá de estas cuestiones, de la desconfianza, de que el Banco Central perdió muchísimas reservas y no ha podido recomponerlas, por lo menos en un corto periodo de tiempo, la pregunta que habrá que hacerse es si estas medidas restrictivas tenían alguna alternativa. Y déjeme decirle que sí, para terminar, que había una alternativa. Y de hecho la historia argentina está llena de gobiernos que eligieron ese camino. Y ese camino es el de la brutal devaluación. Lo hemos visto el expresidente Macri en 2 ocasiones, ¿no? Donde el tipo de cambio saltaba realmente en proporciones inéditas y donde esto después terminó generando altísimos niveles de pobreza y de indigencia y terminó generando también una erosión muy fuerte en términos salariales. Esa pobreza, esa indigencia no se ha ido de la Argentina, se ha ido sedimentando, se ha ido apilando. Hoy la Argentina enfrenta un escenario casi con 45-47% de lo que es su población bajo la línea de pobreza.
A solo 5 días de asumir su gobierno, Macri nombró 2 de los 5 jueces del máximo Tribunal de Justicia de la Nación por decreto. Un día más tarde, provocó la renuncia del juez que lo había procesado por las escuchas ilegales. Al día siguiente, subió el 25% las tarifas de peaje de sus propias rutas concesionadas. Unos días después, siguió el avance sobre la justicia, copando el Consejo de la Magistratura, el órgano que sanciona a todos los jueces. Al día siguiente, Macri intervino el ente que regula los medios de comunicación. Esa intervención no tuvo ningún reparo ni social, ni mediático, ni político. A los 3 días se fugaron los narcos del triple crimen y le echaron la culpa a políticos opositores. Antes que termine diciembre, Macri fue sobreseído por las escuchas ilegales. Hasta acá, ni una sola marcha por la impunidad presidencial, ni por los jueces supremos nombrados a dedos, ni por la intervención del AFCA, ni por la corrupción policial, ni por la suba de tarifas. A 21 días del comienzo macrista, con la suba de tarifas, aumentaron los autos entre un 10 y un 20%. Luego aumentaron las naftas un 6%. Después aumentaron los alquileres un 35% en Cava. Días más tarde, Macri dio sus primeros pasos para aumentarle la rentabilidad a sus amigos y testaferros. Las medidas en favor de los empresarios amigos empezaron a ejecutarse y el 70% de los argentinos comenzó a pagar subas históricas de luz, hasta 6 veces más de lo que pagaban. A la semana, los alquileres volvieron a subir un 5% más que hacía unos días. La inflación del primer mes comenzó a ser récord por la suba de tarifas y la liberación del dólar. Los productos para mujeres sobrepasaron a la inflación y llegaron al 25%. A los 2 días, Macri propuso aumentar el agua potable un 400% y luego dio fuertes subas de gas, trenes colectivos y agua. Todo esto en 3 meses. Acá tampoco ninguna marcha, ninguna manifestación, ningún cacerolazo. Macri avanzó con todo el apoyo de las clases dominantes e increíblemente de las dominadas. Empezaba a crecer drásticamente la pobreza en la Argentina y empezaban a llegar malas noticias desde Panamá. Los medios intentaron despegar al presidente, que usó a su familia para ponerle la cara a la fuga de dólares y evasión impositiva de su empresa. 2 días después, Macri le achicó a los viejos el listado de medicamentos gratuitos del PAMI. Con una Argentina desendeudada, los buitres ofrecían 67.000 millones de dólares al gobierno de Macri. El 2 de mayo volvía a subir la nafta, esta vez un 10%. También en mayo, los clubes de barrio empezaban a cerrar sus puertas por las tarifas impagables. Luego, 3 millones de hogares, o sea, 12 millones de personas, solicitaban tarifas sociales para no quedarse sin energía eléctrica. El 21 de mayo, Macri vetó una ley del Congreso que prohibía a los empresarios despedir a sus trabajadores. En ese momento, la iglesia pedía por trabajo. Las expensas subieron entre el 20 y el 40% y la inflación de mayo ya era histórica. Llenar un changuito costaba un 27% más caro solo en los primeros 6 meses de Mauricio. Y el gas podía aumentar hasta el 400%. En junio aumentó un 3,1% en inflación y en solo los primeros meses se cumplieron las metas inflacionarias para todo el año. La gente empezaba a salir a la calle, pero los medios adictos al gobierno decían que eran solo militantes. Además, faltaban tarjetas SUBE y su precio también aumentaba. El 57% de la población activa tenía problemas de empleo. En realidad, había 5 millones de personas con problemas de empleo y un larguísimo paro docente afectaba a 9 millones de niños. Las prepagas aumentaban el 43% y recién ahí llegaba la primera marcha social. La respuesta de Macri a la manifestación fue el anuncio de que no iba a cumplir su promesa de campaña más importante, la eliminación del impuesto a las ganancias. Esto es un resumen de la realidad edulcorada por Clarín para Mauricio Macri. Pese a los feroces recortes y desmedidos aumentos de precios, solo hubo 2 pequeñas manifestaciones. Yo creo que todos los que están quejándose por estas medidas se tendrían que haber quejado cuando el gobierno anterior habilitó la desregulación de la cuenta capital, liberó todos los controles, permitió el endeudamiento y la fuga de capitales, porque ese es el origen de este problema. Para hacerlo muy simple, en la Argentina faltan dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Bueno, básicamente porque se está exportando poco como consecuencia de la crisis internacional, porque tuvimos que pagar muchos dólares para devolver los intereses, para pagar los intereses y devolver parte de la deuda que se tomó, y porque fundamentalmente se aceitaron mecanismos para que vengan capitales golondrina a jugar a la timba financiera y después se puedan escapar. Entonces, lo que hay que entender acá, Rubí, es que estamos frente a 2 crisis simultáneas que se potencian. La crisis sanitaria del coronavirus, que paraliza el comercio mundial, y la crisis financiera, con su causa en la deuda externa, en el sobreendeudamiento, que también ha vaciado las reservas del Banco Central. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Tratando de administrar el Shenga financiero que nos dejaron. Es imposible discutir en serio si nosotros no entendemos que el gran problema estructural de la economía argentina se llama restricción externa. Yo me canso de recorrer programas de televisión explicando siempre lo mismo,
¿Qué significa la restricción externa? Que la Argentina consume más dólares de los que produce. ¿Cómo se consiguen dólares? Repasemos un minuto. En primer lugar, tomando deuda. Ya eso no se puede porque los que estaban anteriormente se tomaron todas las que se podían tomar y encima generaron un cepo y un default, porque así terminó la gestión anterior. En segundo lugar, consiguiendo inversiones financieras. Yendo, por ejemplo, al mercado voluntario de capitales, tampoco se puede. Se tomó con el fondo, se tomó con el mercado privado. En tercer lugar, privatizando. No estamos dispuestos a privatizar los activos del Estado, ya bastante hicieron los de la gestión anterior y los neoliberales. Y en cuarto lugar, generando inversiones extranjeras directas, que como te está explicando Hernán, es difícil que vengan en este momento a la Argentina, porque no van a ningún lugar del mundo, porque nadie invierte hoy como está la economía mundial, y exportando. Y nosotros venimos diciendo que la estrategia económica de la Argentina consiste en generar un boom exportador desde hace mucho tiempo a partir de las ventajas comparativas que la Argentina tiene. Ahora, para esto lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra macroeconomía. Cuando Guzmán plantea hay que estabilizar y tranquilizar la economía, lo que está diciendo es hay que administrar el tipo de cambio, hay que administrar el comercio exterior para evitar que en este contexto de volatilidad global las variables se desordenen y nos obliguen todo el tiempo a estar poniendo parches. Leandro, para llevar tranquilidad, yo recién le preguntaba a Hernán, que es economista, si esto, la consecuencia de la medida que anunció el Banco Central, puede derivarse en un aumento de precios. Y hoy otro economista me decía, sí, eso puede pasar, pero si hay un Estado presente, no puede ocurrir. Sí, a ver. La puja distributiva en la Argentina está siempre presente. Digamos, nosotros tenemos problemas de inflación desde hace, no sé, por lo menos desde el 75 a esta parte, que es donde uno cuenta un poco el Rodrigazo como el gran mojón que cambia la historia económica de la Argentina, y una tendencia a la dolarización. Siempre existe. El que tiene un mango trata de comprar un dólar y meterlo abajo del colchón, el que es un empresario más importante trata de dolarizar activos y sacarlos al exterior, siempre sucede. Y el que forma precios siempre mira el dólar, el oficial, el paralelo, ya sabemos que esto funciona así. Yo, digamos, acá lo importante no es llevarle tranquilidad a la gente, porque eso parece mentirle a la gente para que se quede tranquila. Acá lo importante es explicarle a la gente qué le está pasando a la Argentina. Y a la Argentina lo que le está pasando es que no tiene dólares y hay un sector de la derecha económica que lo que está tratando de hacer es golpear al gobierno porque su intención es lograr traducir, digamos, esta crisis de deuda y esta crisis financiera en capital político para hacer lo que ellos quieren. Ellos no pudieron en el gobierno de Macri ir a fondo con las reformas que tenían en la cabeza, que eran privatizar el régimen jubilatorio, que era destruir el sistema de protección laboral, que era hacer una reforma tributaria, digamos, que favorezca inclusive mucho más a los grandes capitales, porque Cristina se fue con 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Entonces no pudieron hacer la cirugía mayor que sí hicieron durante el menemismo. ¿Qué es lo que están buscando ahora? Están buscando desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández para tratar que en el próximo turno electoral tengan el suficiente capital político para hacer esto, para chilenizar a la sociedad argentina, para chilenizar las estructuras sociales y cambiar la morfología de la sociedad argentina. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es tratando de... A ver, y esto me parece lo clave. Acá... Yo no, te voy a ser muy franco, o sea, yo no tomo decisiones en el gobierno, a mí no me consultan las decisiones en el gobierno, ni me piden que explique las decisiones en el gobierno. Yo lo que entiendo es en el país que vivo hace 44 años, y entiendo en el país que milito hace 30 años. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque lo estudié, y sé perfectamente, como Hernán te lo estaba explicando recién, que estas tensiones en la Argentina son históricas. El tema es cómo se resuelven. Se resuelven defendiendo los intereses de las mayorías populares. Y eso significa con un Estado presente que obviamente tiene que controlar precios, tiene que administrar con inteligencia el comercio exterior, tiene que administrar la escasez de los dólares con inteligencia. O se defiende liberando todo y permitiendo que en una suerte de darwinismo social el mercado acomode las cosas sin importarnos el costo social. Bueno, vamos a explicárselo a la sociedad para que lo entienda. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda externa. Primero fueron y colocaron bonos hasta incluso a 100 años, y cuando el mercado privado de capitales no le dio más guita, fue el Fondo Monetario Internacional y le dieron 44.000 millones de dólares. Así cualquiera levanta el cepo. Pero ¿qué pasó después? Habilitaron los mecanismos para que esos dólares que vinieron se vayan y lo terminaron poniendo antes de irse. Porque el cepo no es un invento de Alberto Fernández. A ver, el cepo es una política de restricción a la libertad
digamos, económica para poder comercializar con dólares, ¿no es cierto? Es lo que se llama control de cambio. Es recurrente en la historia argentina, tampoco lo inventó Cristina, porque el problema de la matriz productiva, siempre hablamos, los que le hemos leído a Marcelo Diamant, de la matriz productiva desequilibrada, que es el origen de la restricción externa. La Argentina, cuando crece, demanda dólares, y siempre hay un problema de escasez de divisa, que es lo que provoca una crisis cambiaria. Esto es recurrente. Acabo de leer un libro muy interesante, 160 años de crisis económica, de mi amigo Julián, se los recomiendo a todos, donde sintetiza esto y donde siempre se explica lo mismo, que es que nosotros necesitamos resolver el problema central, que es que hay que producir dólares. Mientras tratamos de resolver esa matriz que no se resuelve en pandemia, esto es lo importante, estamos en una pandemia donde el comercio mundial se paralizó, donde está todo el mundo tratando de defender sus propios intereses de manera legítima, y el Estado trata de defender como puede, con los instrumentos que le han dejado, los intereses de las mayorías populares. Pero si nosotros tuviésemos la posibilidad que tuvieron ellos, por ejemplo, de ir al mercado a tomar deuda, porque no siempre tomar deuda está mal. Lo que está mal es tomar deuda para habilitar la fuga de capitales. Partamos de la base y ahora continuamos que Cristina Kirchner le entrega a Mauricio Macri un país desendeudado. Menos del 30% ratio diferencia producto PBI. ¿No? ¿Cómo se gobierna con una oposición como Juntos por el Cambio? Y voy a lo último, a la última declaración de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que ayer en una declaración colocó la palabra sustitución, como que un sector de la sociedad mira Juntos por el Cambio como la sustitución de este gobierno. ¿Cómo te cae cuando escuchas eso? Bueno, primero es ridículo pensar que quienes nos metieron en este problema nos van a sacar. Absolutamente ridículo. En segundo lugar, yo quiero sustituir importaciones. Esa es la diferencia de matriz. Ellos quieren sustituir gobierno antes de tiempo, nosotros queremos sustituir importaciones para que la Argentina no tenga los problemas que está teniendo hoy. Y para esto hay que llevar adelante una visión industrialista, solidaria y soberana de la Argentina. Y a mí, más que la oposición, me preocupan algunos de los que se dicen compañeros, entre comillas, que le hacen el juego a la oposición porque no están adentro del gobierno. Por ejemplo. No voy a dar nombres porque yo no personalizo, pero la gente sabe perfectamente de lo que hablo, que en lugar de salir a bancar lo que tienen que bancar para evitar que en la Argentina se produzca lo que se han producido en otros países de la región, donde a partir de push de derecha, de manera directa o indirecta, lograron instalar políticas neoliberales de exclusión y de destrucción de la seguridad social y del aparato productivo, estén tratando de ver cómo hacen para llevar agua para su propio molino. ¿Sabés lo que hay que hacer acá? Que hay que defender las convicciones que uno tiene con el cuerpo. Yo estoy en este programa de televisión, entre otras cosas, porque hay otros compañeros que no están poniendo la cara a defender lo que tienen que defender al presidente y a la vicepresidenta de la Nación. Pero en el presidente y en la vicepresidenta de la Nación se simboliza un proyecto de país. Yo no estoy dispuesto a permitir que el Estado se tenga que retirar para que las cosas se acomoden solas, porque cuando eso pasa en la historia argentina siempre sucede lo mismo. El hilo se corta únicamente por lo más delgado. Y hacer política no siempre es administrar la felicidad. En este contexto donde tenés la restricción externa, la restricción de los dólares y la restricción que deviene del COVID-19, hacer política muchas veces es tener que tomar una decisión que te evita tomar o caer en una situación peor. Y ¿sabes qué? Esto es difícil de explicar, porque la gente muchas veces proyecta en quien comunica, y a veces yo mismo soy víctima de esto, las broncas y las angustias que le genera la situación por la que tiene que atravesar. Que salgan a explicar el país que nos dejaron. El país que estructuralmente tenemos, porque tampoco es todo culpa de Macri, no vamos a ser tan infantiles de pensar que los problemas aparecieron en los últimos 4 años. Aquí hay una matriz que cambia a partir de la dictadura militar, que obviamente se profundiza con las políticas de los 90, de desmembramiento de las capacidades del Estado, de valorización financiera, de timba, que es lo que va en contra de la idea de la movilidad social ascendente y del país que crece a partir del trabajo y de la producción. Esto está en disputa. Ahora, acá son, obviamente, una oposición irresponsable, que lo que trata de hacer es rayarnos el auto. No es que tratan de poner un presidente antes de tiempo, tratan de generar la sensación de vacío de poder para que la posibilidad de que alguna vez le vuelva a tocar a ellos gobernar, tengan las chances de hacer lo que no pudieron hacer con Macri. Macri modificó todos los instrumentos flexibles de la política económica, el tipo de cambio, la tasa de interés, pero no pudo ir sobre los instrumentos rígidos. ¿Cuáles son los instrumentos rígidos? Son los que determinan cómo vivimos, por ejemplo, el régimen de seguridad social. Por eso la crítica a Macri de la derecha y de los medios de comunicación, porque no tuvo el suficiente coraje de enfrentar al peronismo, al movimiento obrero y de ir a fondo con las políticas que hubiesen provocado un estallido social.
¿Se entiende? Entonces, acá lo que tenemos que entender es que los modelos de país están en pugna y lo que tienen que entender algunos compañeros es que no siempre vos de la mañana a la noche podés realizar tu sueño, más cuando tenés un contexto de pandemia que te restringe como te está restringiendo hoy la pandemia a las economías periféricas, restringe al mundo. Imagínate si no va a restringir una economía periférica. Ahora, ¿sí crees que hay por ahí alguna falla en la forma de comunicarlo? Obvio que hay una falla en la forma de comunicarlo. Pero también me parece, digamos, que hay todo un dispositivo para tratar de construir sentido en dirección a un modelo de país donde el Estado está de más. Porque acá lo que hay, si vos te pones a pensar, es un discurso profundamente antiestatista, antisolidario, antipolítico, que todos los días se está trabajando sobre el sentido común de la gente. Entonces, para cualquier funcionario político, tenés que estar muy adiestrado como estoy yo y dispuesto a poner el pecho como lo estoy poniendo yo. Porque no es sencillo, yo te vengo a C5N y te voy a TN. Porque estoy seguro de mis convicciones, porque estoy seguro del modelo de país que defiendo. Ahora, es difícil también enfrentar una cámara de televisión con 5 periodistas que todo el tiempo te están pidiendo que en realidad te retires y que dejes que las cosas se acomoden solas. Que esta es la discusión. Cuando uno escucha cuál es la línea editorial del periodismo que está atacando el gobierno, cuando uno escucha cuál es la línea discursiva de la oposición, lo que le están pidiendo es que el mercado acomode las variables solo, y cuando el mercado acomoda las variables solas, ¿sabés lo que pasa? Se caen un montón. Más de los que se van a caer, porque no es que de esta manera tampoco se va a caer nadie. A ver, lo que hay que entender acá, que en política no siempre se discute entre lo bueno y lo malo. Sería sencillo. A veces vos tenés que tomar medidas que evitan que caigas en situaciones peores. Y tomar esas medidas y tener que poner la cara para defenderla es difícil. Pero ¿sabés qué? La Argentina, ¿sabés cómo se transforma? Con convicción, con honestidad y con coraje. Porque si nosotros mismos no estamos dispuestos a bancar el proyecto de país por el cual le pedimos a la gente que nos vote hace 9 meses, es muy difícil. Ahora, en lo que no tengo ninguna duda es que hay un pueblo que tiene conciencia de lo que pasó, que no va a permitir que se retroceda en lo que se avanzó. Porque mientras nosotros estamos discutiendo esto en la Argentina, por ejemplo, hoy el presidente también está permitiendo la conectividad libre para los pibes, para que puedan estudiar en su casa y no tengan que ir a las plazas como lo quiere llevar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a que vayan los pibes pobres a la plaza. Ustedes ahí tienen un modelo de ciudad y un modelo de país que está confrontado. ¿A ustedes se imaginan entonces lo que sería, por ejemplo, que solamente los pibes pobres vayan a la plaza y que se contagien, o que de última se las arreglen como pueden? ¿Es esa la solución? ¿O la solución es la que se tomó de comprar la computadora y permitir la conectividad? De la construcción, pues hay muchos que ya están laburando porque están en obra pública y en obras privadas grandes, que fueron las primeras que se habilitaron, pero como no son trabajadores esenciales, formalmente, y lo digo entre comillas, no pueden tomarse el transporte público. Y entonces tienen que tener un autito. Sí. Pagale el remis. Pagale el remis al albañil. ¿Querés que venga? ¿Querés arreglar la casita? Pagale el remis al albañil y hacete unos ladrillos, porque ladrillos no vas a poder comprar. Él no va a poder hacer. Flaco, es así. ¿Sabés que no prospera el que no quiere acá? Claro, porque no hay voluntad. Sí, acá es meritocracia. Este país es meritocracia. Qué interesante lo que hablaban de la meritocracia. Sí, hay un debate. Lo que pero pasa está es que muy bien abrir eso. Pero está bien abrir un debate más filosófico que la estupidez. Está muy bien. Sí. Lo que pasa es que un país en meritocracia es un país que tiene por lo menos igualdad de oportunidades para todos, porque el tema de la meritocracia, por supuesto que uno siempre tiene que valorar a aquellas personas que han llegado a lograr las cosas en función de sus propios méritos, de su esfuerzo, de haber estudiado, de haberse capacitado, de haber trabajado mucho, pero también en un país donde hay una desigualdad profunda, es muy difícil que a un chico que no tiene ni conexión a internet ahora en plena pandemia para poder estar conectado con el docente, le pidas a futuro que sea producto de su mérito, que llegue a lograr lo mismo que un chico que sí ha estado conectado con su maestra durante la pandemia. Totalmente. Lo digo en un ejemplo chiquito. Igual a mí me parece raro, a mí me parece un poco raro también que no sé, porque la palabra meritocracia uno la recuerda dicha por Macri. Entonces digo, me parece que estar contestándole a Macri es como también una pérdida de tiempo en el discurso. O sea, vamos para adelante, porque si no, ¿qué es como estar siempre reaccionando a lo que dice la oposición, que es una oposición tan parecida a lo que fue como gobierno. Entonces, me parece como que está bien el debate, pero digo, ¿es necesario? ¿No tenemos que ir para adelante? Y sí, pero además, antes de debatir el tema de cómo uno llega, es primero cómo uno construye un país. Y si vos no construís un país donde hoy en la Argentina 1 de cada 2 chicos está bajo la línea de pobreza,
primero hay que empezar a debatir cómo sacar adelante la situación que vivimos hoy, para después hablar, obviamente, de que lleguen los mejores a los lugares, a los puestos importantes, que lleguen los que se han preparado. Obvio. Lo que pasa es que, no, como bien vos lo decías en el comienzo, es igualdad de oportunidades, ahí sí vemos la meritocracia. Con igualdad de oportunidades, ahora sí. Hay un chico que pudo viajar por el mundo, conocer otros lugares, conocer la geografía desde otras situaciones, tuvo internet, tuvo plata para elegir, porque la plata te permite elegir, cosa que cuando no tenés que agarrar lo que hay. Entonces, es totalmente distinto, no solamente en el estudio, en los trabajos. En los trabajos el que tiene que aceptar lo que le dan, porque no puede decir, no, sabes que metete el laburo en el culo, flaco. O sea, entonces cuando no hay igualdad no se puede hablar de meritocracia, es estúpido. Y por eso tenemos todavía los debates un poco primarios, pero también porque el país está en una situación realmente muy, muy difícil, y donde tenés la mitad de los chicos pobres en la Argentina. Pero menos mal que Duarte nos lo avisa. Qué bárbaro, un palo. Es que no hay manera, es muy difícil así, es muy difícil. Igual él tuvo un desenganche psíquico que nos lo dijo en una... Pero ¿por qué lo seguimos poniendo en los canales entonces? Si tuvo un desenganche psíquico, es como, ¿por qué lo seguimos poniendo en los canales? Recordemos lo que dijo Eduardo Duhalde. Yo no estoy excepto de tener eso, de esas temas psicóticos. A mí me puede pasar. Yo no me reconozco diciendo lo que dije. Es un instante, es un desenganche de la realidad. Pero ahora tuviste otro, papu. Claro. La manzanita, como la manzanera, tendría la mujer de Duhalde que decirle, quédate en casa. Quedate. Los chicos, las nenas, que parecen dos nenas, que son grandotas. Que vestir pertiné con de la Rúa, con mi sombrero y todo. Si querés ir, andá de mujer, andá de señora. Pero además, ¿a qué Duhalde le vamos a tomar referencia? ¿Al que habló del desenganche mental que tuvo o a Duhalde? Al Duhalde que vemos como... en TN, al Duhalde que lo llevan en los canales para decir lo que queremos escuchar. Por eso digo, el tema Duhalde, el gobierno no le contestó hace bien, porque la verdad es darle entidad. Sí, pero le contesta a Macri por el tema de la meritocracia, que lo dijo hace 25 años. Bueno, pero ahí es electoral, ahí el gobierno... Sí, es una cuestión electoral, es verdad. Buscas vos los enemigos con los que te enfrentás en la próxima elección. Sí, pero no estamos en un momento para buscar hacer elecciones, estamos en un momento para reconstruir y para levantar lo que está todo tirado por el piso. Sí, no es el momento para no todos piensan igual. Viernes, salió juntadita, y unas cervezas no matan a nadie. Uy, ¿y el barbijo? Bah, no importa, no pasa nada. Domingo, asado familiar. Dame un beso, dice Labu. Play con tu sobrino, sobremesa y todo lo demás. Lunes, tu viejo a la oficina, tu mamá al súper, a la abuela la visita María, tu sobrino con sus otros primos, tu hermana ve al novio y vos estudiás con tus compas de la facu. Pancho llama. Dani, tengo fiebre, tos, me duele todo. ¿Será la juntada del viernes? ¿Estuviste con mucha gente después de ese día? Corta con la cadena de contagios. Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Cuídate. Si les preguntaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, que a qué clase social pertenecen, ¿qué crees que te contestarían? Probablemente lo mismo que contestarías tú. Yo clase media. Y lo más seguro es que la inmensa mayoría de ellos no lo sea. Precisamente ese, es el origen de muchos de los problemas con los que convivimos en este país. La falta absoluta de conciencia de clase. Nadie nos habla de ella, nadie nos educa para tenerla, pero es lo que nos une como individuos y lo que nos da fuerza como grupo. Por eso, hay un interés especial en que se confundan términos. Si necesitas trabajar y recibir un salario para poder vivir, perteneces a la clase obrera, perteneces a la clase trabajadora. Es así de simple. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo decide. Aquella que puede vivir de rentas, propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media, o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que te haya permitido invertir y subir ese difícil escalón. Tener conciencia de clase ayuda a entender la realidad en la que vives, ayuda a asumir tu parte en ella
y ayuda a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales, que poco o nada tiene que ver con el tan extendido paternalismo entre no iguales. Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, la gente no sabe todavía cuál es su posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. La gente, desgraciadamente, no sabe todavía quiénes son sus iguales. Prefieren vivir bajo la comodidad que les proporciona la falsa idea de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenecen, aunque hacerlo implique necesariamente dejar de luchar por llegar a donde ya crees haber llegado. Greco querido, ¿cómo estás? Qué contento se te ve. Sos de los pocos hombres que hacen política, que militan, que son activistas y que se los ve cada vez más radiante. Todos los demás hechos mierda del odio. Un abrazo de oso. Leo, hermano, sos un genio, me encantan tus picaditos, así que te agradezco mucho que siempre nos tengas en cuenta para ponernos ahí. Te mando un abrazo grande y a la gente que te sigue, que le dé bola a esos picaditos porque es una herramienta muy fuerte para la lucha cultural. Abrazo grande. Ba-da-da, 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 ba-da-da.